Señor, dice así: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y déjelo ahí, que ya con eso tenemos bastante. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas y porque tu palabra ciertamente hoy hablará a nuestros corazones. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo venga a iluminar nuestra mente, cautivar nuestro corazón y pueda transformar a través del poder de tu palabra la percepción de nuestra realidad, la percepción de nuestra espiritualidad. Bendícenos, Señor, te necesitamos hoy más que nunca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy le puse un nombre raro al sermón, yo lo sé. Es justamente debería ser razones para cuidar nuestra espiritualidad. Pero el texto, ustedes lo van a ir percibiendo, nos lleva justamente a esta reflexión, razones para descuidar nuestra espiritualidad. Son los argumentos que nosotros ponemos y que nos pillamos a veces inconscientemente, que colocamos para no comprometernos más con el Señor, para no tener una mejor relación con Él. Malaquías, en los 2 primeros capítulos, nos ha presentado la percepción del descuido espiritual del pueblo de Dios. De hecho, Malaquías es la gran propuesta de lo que no se debe hacer. En los 2 primeros capítulos esto es justamente lo que ustedes no tienen que hacer. Por lo tanto, este descuido espiritual o este descuido de la espiritualidad de los judíos se expresaba en prácticas y en acciones de los sacerdotes y del pueblo en general. Con Malaquías nosotros nos hemos dado cuenta que el creyente no aprende su lección fácilmente. En realidad el ser humano no aprende su lección fácilmente, pero vamos a definirnos y enfocarnos en nosotros. No aprendemos nuestra lección fácilmente. El profeta está hablando a un pueblo que no aprendió su lección una vez tras otra vez. Y el tema es que habían pasado una experiencia terrible como la del exilio. Y todos esperaban que después del exilio, después de este momento de disciplina, el pueblo ya tuviera una mejor relación con Dios, pero no pasó eso. Pasaron algunos años y otra vez ellos volvieron a caer en una peor desobediencia todavía, en una peor rebeldía. ¿Y en qué consistía esta peor rebeldía? En el descuido y el abandono. Ya ni siquiera era una rebeldía que discutía con Dios. Era una rebeldía que se desentendía de sus propias relaciones con el Señor, de esa relación que el pueblo tenía con su Dios. En este sentido, entonces, el pueblo había desobedecido de diversas formas, y nosotros lo estábamos viendo, lo estuvimos viendo en los últimos meses. Había crecido el escepticismo al amor de Dios. Se había descuidado el culto. Eran indiferentes a la verdad, se estaban casando con mujeres de dioses extraños, se estaban divorciando, estaban siendo desleales entre hermanos. Y Malaquías llama al pueblo a una conversación franca, porque Dios quería tener una conversación franca, honesta, sincera con su pueblo, dura, pero sin perder el brillo de su amor. Y en eso estamos. Hemos visto que el pueblo de Dios era desobediente en varias cosas, en la forma del culto, como les decía, deslealtad, corrupción en el liderazgo. Pero lo que terminó por cansar a Dios, lo que terminó por terminar, llegó a terminar su paciencia, fue que ellos murmuraran de que Él no era justo. Eso ya dijo, basta, esto es demasiado para mí. Todo esto, lo que ustedes hicieron, está bien, ya. Incluso el divorcio lo permitió por causa de la dureza del corazón del hombre. Pero el hecho que me digan a mí, dice Dios, que yo no soy justo, eso ya me cansó, eso ya sobrepasó cualquier límite. Y yo me acuerdo siempre cuando me retaban a mí. Y ya pasaste el límite. Me lo dijeron unas cuantas veces por un montón de cosas. Ya pasaste el límite. A la próxima vez
te cae. Y yo ya sabía eso. Lo hacía y me cayó. Y me daban, era un cinturón de cuero grueso. Y yo me acuerdo, hermanos, del cinturón bendito de cuero. Cuando fui grande un día lo quemé. Lo necesitaba quemar. Pero esto lo cansó a Dios. Lo cansó. Que yo no soy justo, dice Dios. Esto es demasiado. Hermanos, hoy vamos a hablar de diversas razones y argumentos que el pueblo tenía para descuidar su relación con Dios. Hoy vamos a hablar de diversas razones que regularmente, consciente o inconscientemente, también nosotros utilizamos. Haga una prueba, este mensaje, o haga una prueba con este mensaje. Vea si usted alguna vez usó estas razones que yo voy a presentar aquí, y si no las ha usado, al escucharlo, que usted pueda cuidarse de ellas. Hoy vamos a hablar justamente de razones para descuidar nuestra espiritualidad. La primera razón que nosotros tenemos es justamente esta: Dios no se importa con lo que hacemos cotidianamente. El texto nos dice: ¿en qué decís? Cualquiera que hace el mal agrada a Jehová. O al revés, en que decís: cualquiera que hace el mal agrada a Jehová. Primero argumento que el pueblo coloca: Dios nos importa con lo que nosotros hacemos cotidianamente. En el fondo de la cuestión, hermanos, se ve que el pueblo se preocupaba por lo que hacían cotidianamente y esperaban que Dios también prestara atención a cada una de las cosas que ellos hacían. Y lo interesante de este cuestionamiento es que ellos se cansan un poco de estar haciendo el bien y comienzan a hacer el mal porque, total, Dios no se importa con lo que yo hago cotidianamente. Dios se importa por las grandes cosas solamente. Pero hermanos, nada es neutro en la vida. Todo tiene un valor ético y una presuposición. Y por lo tanto la Biblia se resume resume nuestro actuar entre lo bueno y malo, o entre lo que conviene y lo que no conviene, como dice el apóstol Pablo, en lo que es agradable ante los ojos del Señor y lo que no es agradable ante los ojos del Señor, entre lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. No hay un término medio, o es sí o es no. O tú obedeces o desobedeces. Y ellos están relativizando este concepto. Están diciendo: Señor, no importa, porque total, tú te preocupas solamente por las grandes cosas. De hecho, hermanos, estas razones eran bastante comprensibles. Esta razón particularmente era bastante comprensible. ¿Por qué? Porque si los persas y otras naciones podían continuar sin problemas ni molestias impunemente en sus terribles crímenes, y si los malvados dentro de Israel tendían a prosperar más que los justos, entonces a Dios no le importa realmente. O Dios no está involucrado en los hechos cotidianos de la vida, o Dios es leso, Dios se hace leso con los malvados, o Dios es injusto. Pero eso es lo que nosotros vemos todo el tiempo. Hay gente mala. Este sistema es injusto y Dios no hace nada por eso. Y nosotros vemos gente sufriendo justamente por este sistema y Dios no hace nada por eso. Vemos gente malvada, próspera, y Dios no hace nada por eso. Vemos a nuestro compañero copiando en la prueba y se saca una mejor nota que yo y Dios no hace nada por eso. Y yo que estudio y yo que me esfuerzo y saco una nota menor, yo tendría que haber sacado una nota mejor que mi compañero porque yo estudié y yo hice las cosas correctas, pero no. Él tiene que sacar una mejor nota, pero él se copió y Dios no hace nada por eso. Dios no se importa con lo que hacemos cotidianamente. Ese es el argumento que usamos. Entonces, ¿para qué estudiar? Eso para los niños, pero para los grandes también.
¿Para qué importarme por los detalles de la vida si Dios se ocupa solamente de los grandes? Si lo que hago cotidianamente no importa, entonces lógicamente en mi relación con Dios no me preocuparé de las cosas cotidianas. Por lo tanto, hermanos, el texto nos dice, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Ese es el argumento que colocó el pueblo. Y lo interesante es que se trata de una frase que es propia del carácter de Dios. No sé si usted está haciendo la misma lectura que yo. Dios no se cansa, ¿o sí? Dios no se cansa. Pero el texto me está diciendo que Dios se cansó. O sea, nuestra teología sistemática ahí se quiebra, o alguna explicación tenemos que darle. Pero no hay contradicción aquí. ¿Ustedes alguna vez los padres aquí, sus hijos molestándolos todo el tiempo? Mami, me tienes chata con el mami. Me tienes hasta aquí con tus palabras. Y hay una propaganda, ¿cierto? Mami. Y la señora con el dolor de cabeza. Mami. Y la señora con el dolor de cabeza. Chata, cansada de las palabras de su hijo o de su hija. No sé qué era. Mami. Y la señora ahí. Mami. ¿Qué quieres? Te amo. Por Dios. Yo me imaginé esta escena. Yo me puedo cansar de tus palabras, dice Dios, pero mi amor por ti es eterno. Dios se cansaba de las cosas que su pueblo hacía reiteradamente y Dios realmente estaba chato de eso. Pero su amor por su pueblo era tan grande, tan inmenso, que Él los perseguía hasta tenerlos para Él. Y en este sentido también nosotros, Dios de alguna manera a veces nosotros lo cansamos a Dios con nuestras actitudes reiteradas y con nuestra terquedad y lo cansamos de verdad. Pero su amor por nosotros es tan grande que va hacia nosotros y nos atrae hacia Él. Pero yo no quiero irme del argumento del texto. La lógica del texto es esta. Si yo hago bien, Dios me premia. Si yo hago mal, Dios me castiga. Esa es la lógica del texto. El pueblo de Dios veía que gente hacía mal y Dios no los castigaba. Por lo tanto, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Yo creo que es un argumento mula. Pero, hay que decirlo. Pero es el argumento que se ve en el pueblo evangélico en el día de hoy. Nosotros vemos este tipo de argumentos incluso entre nosotros. Yo ya me he pillado a mí pensando en esto. Yo debo portarme bien para que Dios me bendiga. Yo debo hacer las cosas bien para que Dios me bendiga. Y nosotros sabemos que no funciona así. Dios no nos va a bendecir porque nosotros nos portamos bien. Nosotros nos portamos bien porque Dios ya nos bendijo. Es diferente. Pero nosotros no hacemos las cosas para que Dios nos bendiga. Por eso el tema de los diezmos que viene ahora más adelante en el capítulo 3. Yo no doy el diezmo para que Dios me bendiga. Eso es absurdo. Yo doy el diezmo porque Dios ya me bendijo. Entonces yo no tengo que hacer las cosas para que Dios me dé otras. En definitiva, si somos obedientes, eso es lo que yo debo ser. Eso es lo que debemos ser. Por lo tanto, este argumento de decir que Dios no se importa con lo que hacemos, Dios sí se importa porque justamente preparó las cosas que nosotros hacemos antes para que nosotros andemos por ellas. La sangre de Cristo, hermanos, compró nuestra obediencia. Esta lógica de que yo me tengo que portar bien para que Dios me bendiga y si yo me porto mal, Dios me castiga. No es la lógica bíblica, es una lógica religiosa que nos hace daño. Nos hace daño. Porque hay un concepto que nosotros no podemos olvidar, que es el tema de gracia. Segundo argumento. Dios no se complace con los que obedecen coherentemente. El texto dice, y en los tales se complace. En aquellos que hacen mal.
En lo que el texto hace hincapié es en la idea de que Jehová se complace en aquellos que hacen mal. Y yo creo que es una acusación miserable. Porque no solo dice que a Dios no le importa, dice que Dios premia y bendice a quienes hacen mal. Es miserable este argumento. Y la lógica es la misma. Dios bendice a personas buenas. Y si Dios bendice a personas malas, entonces Dios es injusto. Los judíos veían entre sus propios compatriotas que muchos eran prosperados materialmente a pesar de sus conductas erróneas. Ellos veían que había gente que practicaba el casamiento mixto, que era desleal entre sus hermanos, que se divorciaba de las mujeres de su juventud, que se casaban con mujeres de dioses extrañas, y no solo parecía que a Dios no le importara, sino que los bendecía. Y yo alguna vez ya me he encontrado pillado a mí mismo, preguntándome a mí mismo, pero ¿cómo puede ser posible que esa persona que no cree en Dios como yo, que no va a la iglesia como yo, que no se esfuerza para vivir una vida santa como yo, tenga esto o tenga lo otro? Entonces surge dentro de nosotros el mismo argumento que surgió en el pueblo de Dios en el tiempo de Malaquías. Dios no se complace con los que lo obedecen coherentemente. Porque si yo hago todo como Él me ha estipulado y Dios no me bendice, entonces Dios no se complace con mi obediencia. Y es así entonces que Dios se complace con los que hacen el mal entonces, porque Dios los bendice. Pero hermanos, eso es envidia de la más evidente. Eso es envidia de la más evidente y de la peor todavía. Si uno va a medir la bendición de Dios por la adquisición de cosas materiales o la obtención de títulos, no ha entendido cómo funciona la relación con Dios. Yo no mido el nivel de bendición en mi vida por las cosas que tengo. Yo mido la bendición que yo tengo de parte de Dios por el amor y el cuidado que Él ha tenido históricamente en mi vida. Y eso es lo que el pueblo de Dios no conseguía ver. Eso es lo que el pueblo de Dios estaba cegado, porque no se acordaban de Sodoma y Gomorra, no se acordaban del diluvio, no se acordaban del exilio. Y decían, justamente ellos que hacen el mal tienen más. Es la envidia de la más evidente y de la peor, porque es una envidia burra. Dios te ha sustentado históricamente, te ha guardado para sí como un hijo. ¿Y qué es lo que tú haces? Pero Señor, mira lo que Él tiene. Es la envidia y de la más burra. Dios nos ha prometido que su bendición se trata de tener una relación con Él en la medida que Él sea nuestro Padre, en la medida que Él sea nuestro sustentador, nuestro proveedor, nuestro sanador, en la medida que me basta tener una relación con Él. Las otras cosas vienen como consecuencia, bienvenidas sean. Tampoco vamos a estar castigándonos. Pero si no están, el apóstol Pablo dice, mi gracia, o sea, tu gracia me basta. He aprendido a vivir en escasez y en abundancia, dice el apóstol Pablo. Porque basta la relación con Dios. En ese sentido, yo no mido el amor de mi papá, el pastor Osvaldo, que ustedes conocen. Yo no mido la bendición de mi papá, el amor de mi papá, por las cosas que Él me ha dado, sino por el amor que Él me dio, y por su cuidado, y por su dedicación.
Porque si no, yo descuidaría mi relación con mi papá. Porque él no me dio cosas materiales. De hecho, no me dio cosas materiales. Nada. Ni un mísero libro. Me los da, me dice, Caleb, lee de este libro. Y dije, me regaló un libro. Y de pronto me va a visitar a mi casa, va a mi biblioteca y saca el libro y se lo pone en su... Me dice, ¿lo leíste? Sí, lo estuve hojeando. Nunca me regaló un libro. Un día lo conseguiré. El día que le regale el libro a la Paulita, ese... Yo no mido la relación que mi padre tiene conmigo por la cantidad de libros, por la cantidad de cosas que me ha dado, sino por su cuidado, por su amor y por su dedicación. Por lo tanto, Dios no se complace en que yo le sea obediente necesariamente. Dios se complace en que yo tenga una relación con Él y cumpla su voluntad, porque eso es lo que Él quiere. Entonces, el pueblo tenía estos argumentos, pero usted ya se ha pillado con estos argumentos, ¿cierto? Yo ya me he pillado con estos argumentos, pero como yo soy el único pecador miserable en esta iglesia, usted dice, qué barbaridad, pastor. Y el tercero es el que preocupa más al Señor. Dios no se preocupa con la justicia oportunamente. Porque el texto dice, o si no, ¿dónde está el Dios de la justicia? Entonces, llegamos al argumento más descarado. Dios no es justo. Pero este sí es descarado, no solamente es burro, es descarado también. Porque yo se lo coloco de una manera que usted puede entender. Qué tremendas las noticias de esta semana. Qué tremendas las noticias de estos últimos 3 días, ¿cierto? Y en las redes sociales yo leí una cosa que me llamó mucho la atención. Dice, al final uno se impacta y descubre lo que es la vida. Ese avión con esa gente que iba camino a ese objetivo, era improbable que sufrieran eso. ¿Se lo digo otra vez? Ese avión con esa gente que iban camino a ese objetivo, era improbable que sufrieran eso. Dios no es justo. ¿Ya se ha pillado pensando en eso? Hay tanto criminal dando vueltas y a Dios se le ocurre eliminar del mapa a estas personas tan buenas. Dios no es justo. Usted ya lo pensó. Entonces, ¿dónde está el Dios de la justicia? El texto me está diciendo eso. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Este es el gran cuestionamiento que es levantado por filósofos, pensadores y escépticos a lo largo de la historia. Si Dios existe, si Él es bueno, si Él es omnipotente, ¿por qué permite calamidades como el terremoto o situaciones como el fin de semana? De hecho, ya le han preguntado eso a usted. Si Dios, el que tú profesas, es tan bueno, entonces ¿por qué permitió esto? ¿O por qué ricos se embriagan bebiendo vinos de $1,000 mientras que muchos mueren de hambre ante los ojos de Dios? Dios no es justo. Y si Dios es justo, ¿por qué la injusticia social es tan perversa y salvaje en el mundo? Si Dios es justo y poderoso, ¿por qué no frena esa avalancha de inmoralidad que arrastra nuestra sociedad a un mar de lodo? Dios no es justo. En definitiva, los acusadores de Dios le están acusando de 3 cosas a Dios. Le están acusando de impunidad en su juicio, le están acusando de corrupción en su carácter y le están acusando de inactividad en su providencia. Pero inconscientemente o conscientemente, algunas veces descarados y burros, nosotros aplicamos estos argumentos. Y decimos, sí, la verdad, hay tanto criminal en esta vida y a Dios se le ocurre hacer eso. Dios no es justo. Lo acusan de ser omiso en la historia.
Y esa es la peor acusación que se le puede hacer a Dios. Esto sí lo cansa. Que digan, Señor, tú estás ausente. Tú estás ausente. ¿Cómo puede ser posible que en tu justicia tú no consideres esto? Tú estás omiso en la historia o eres lerdo en tus intervenciones. Porque prácticamente el pueblo le estaba diciendo eso. Entonces, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿O tú guardas realmente silencio frente a las injusticias? E inclusive las promueves. Entonces, ese tema de explicarlo todo con la soberanía de Dios, ese tema de decir, no, Dios es soberano, Él tiene un propósito, fantástico, eso me encaja en la teología sistemática, pero no me encaja en mis sentimientos y no me encaja en mis emociones. No me encajan. Hay cosas que no encajan dentro de mis emociones, la teología no me encaja. Entonces yo tengo que hacer una reflexión a partir de una experiencia de fe. ¿Cuál es mi experiencia de fe con el Señor? ¿Qué es lo que Él me ha demostrado? Ahí se acaba la objetividad. Y uno comienza a pensar, ¿qué es lo que Dios realmente me ha dado a mí? ¿Qué es lo que te ha dado a ti históricamente? ¿Qué es lo que Él ha hecho en tu vida? Piensa un poco. ¿Dónde estabas hace 5 años? ¿Dónde estabas hace 10 años? ¿Dónde estabas hace 15 años? ¿Dónde estás ahora? Bueno, piensa, Dios es justo. Piensa en perspectiva. No pienses en lo que vimos hoy o en lo que vimos este fin de semana. Piensa en perspectiva. Piensa en estas 21 personas, pero piensa en perspectiva. Lógicamente, si nosotros vemos un hecho puntual que conmueve nuestra vida y nos choca y nos lastima, vamos a decir, lógicamente, Dios no es justo. A mí me dolía cuando mi papá me daba, y me dolía, y le decía, te odio. Y mi papá me decía, yo te amo, y tú lo vas a ver, y tú lo vas a saber algún día, pero yo te odio hoy. Está bien que me odies hoy. Y está bien que te enojes hoy. Enójate todo lo que tú quieras, Caleb. Me decía mi papá. Pero hoy yo puedo ver el carácter que yo tengo. Porque en ese momento no lo podía ver en perspectiva. No lo podía ver en perspectiva. Y el pueblo de Dios en este momento no lo podía ver en perspectiva. Así es la realidad. Ellos estaban viendo solamente su historia. Estaban viendo solamente su contexto. Nosotros solamente estamos viendo ese avión. Nosotros solamente estamos viendo esas 21 familias. Nos duele, pero tenemos que verlo en perspectiva. Incluso ese tema que me llama la atención. Dios un poco, no sé si jugando, moviendo las piezas, colocar a una persona como persona inválida que es cristiana, colocarlo a la mañana para darle un mensaje de salvación a este conductor, a Camiroaga, y a todos los que estaban ahí, y darles un mensaje, y orar por ellos, y decirles que hay un Salvador, Jesús, y a las horas estos locos están muriéndose. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Pero tengo que verlo en perspectiva. Tengo que ver en qué esta muerte de estas personas sirve para este país, que estaba en caos, recuerden. Y que de pronto todos estamos unidos, orando por una sola causa. De alguna manera hay que verlo en perspectiva, y esto es una micro perspectiva, porque hay una macro perspectiva también a lo largo de la historia, de aquí a 10 años. ¿Qué es lo que sabremos de esto? Entonces, hermanos, lo acusan de ser omiso en la historia. Y nosotros lo acusamos de ser omiso en nuestra historia. Y yo me olvido de lo misericordioso que Él ha sido con un planeta que le ha dado la espalda. Y yo me olvido, y mi memoria histórica está congelada de lo que Él ha hecho en mi vida, en tu vida, en la vida de esta iglesia, en la vida de este país. Piensa en 20 años atrás, 40 años atrás. El pueblo de Dios se olvida que Dios obró en el diluvio, obró en Sodoma, obró en el cautiverio babilónico, solo que ellos querían ver lo que querían ver. No hay perspectiva en la visión de su historia, y muchas veces no hay perspectiva en nuestra visión.
Entonces aquí hay un muy bello argumento para descuidar nuestra espiritualidad. Dios no se preocupa con la justicia oportunamente. Por lo tanto, yo descuido mi espiritualidad. Si total, Dios no se importa con lo que yo hago cada día, por lo tanto, Dios no se complace si yo soy obediente o no, Dios no se preocupa con la justicia, entonces descuido mi espiritualidad. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Dios. Descuidó su espiritualidad. Si estos eran los argumentos, y perfectamente comprensibles, pero argumentos descarados igual. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo de Dios? Del versículo 1 del capítulo 3 en adelante. Próximo domingo.